estudiar a partir de hoy. Y esto nos va a ayudar a seguir teniendo un hilo con lo que Dios nos va a enseñar a través de este evangelio, que es espectacular. Y pues la idea es que si usted pueda tomar el libro de lectura, pueda leerlo mientras durante este tiempo estamos exponiendo el libro de Juan. Y si no, pues el otro libro blanco, pues nos lo haga saber que lo tomó y nos dé su contacto para cuadrar un horario y que podamos vernos para socializar el libro y tener ese tiempo de crecimiento alrededor de las doctrinas de la gracia. Entonces, después vamos a conocer un poquito acerca de las doctrinas de la gracia, es como un fundamento de lo que nosotros creemos también en BID. Entonces, qué bueno que puedan profundizar en eso. Durante este tiempo ha sido una necesidad evaluar cuáles son las cosas que pueden nutrir más nuestra fe y de qué forma nosotros podemos ser enriquecidos en nuestros procesos de nuestro caminar cristiano. Y es muy importante siempre que haya una dieta de predicación y de alimento para los creyentes equilibrada. Entonces, en las iglesias bíblicas tenemos un viaje del Nuevo Testamento, Evangelios, Antiguo Testamento. Entonces, está siendo la manera en la que nosotros estamos exponiendo a la iglesia ese alimento que tiene un equilibrio entre lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento, lo que reveló en Cristo y lo que reveló en el Nuevo Testamento. Entonces, esta vez vamos a estar en los Evangelios, vamos a estar en el Evangelio de Juan y el siguiente texto que vamos a exponer es un texto del Antiguo Testamento. Eso nos permite tener una visión más equilibrada, hay que subirle, más equilibrada de lo que Dios es y cómo Él se ha revelado en su palabra. Entonces, si quieres déjalo así. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me escuchan bien? Bueno, genial, está bien. El día de hoy entonces vamos a empezar la serie de Juan y quiero que oremos porque pensando en el propósito de Juan, Juan fue escrito para revelar a Jesús como Dios. Y si te preguntan si Jesús es Dios, tal vez tú puedas decir, sí, yo creo que Jesús es Dios. Pero realmente lo vivo, realmente es mi fe puesta en un Jesús que es Dios, que es Señor y que yo debería vivir en coherencia a eso. Esto es bien difícil y es difícil para mí, sé que es difícil para ustedes y yo quiero que juntos el día de hoy podamos orar para que Dios revele a nuestra mente que Jesús es Dios. Y esto tal vez no sea una verdad súper novedosa, tal vez no sea, sí, el discurso más innovador, ¿sí? Pero sí es el discurso más transformador. No hay otra cosa más transformadora de que para que nosotros nos podamos enterar de que Jesús es Dios en nuestra vida y todas las implicaciones que tiene que Jesús sea Dios. Y yo quiero que podamos orar porque muchas de nuestras crisis, muchas de nuestra falta de fe, mucho de nuestras tristezas, mucha de nuestra propia tentación y mucha de nuestra ausencia en la vida, de nuestra falta de gozo, es porque nosotros realmente en nuestra mente decimos Jesús es Dios, pero en nuestro corazón Jesús no es Dios. Y es algo que solamente Él puede traer. Así que yo he estado orando por esto al Señor y yo quiero que ustedes puedan unirse a esta oración para que nosotros podamos ver cómo no solamente es una enseñanza aquí, sino que Dios tenía un propósito con Juan. Dios salvó a Juan para que fuera el último evangelio y que como el sello de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan se dedicara a exponer a Jesucristo como el Dios de los creyentes, aún en las dificultades, aún en un contexto que no es tan favorable para la fe. Y tal vez tú estés en esa realidad y necesitas que Dios te revele, que Él te muestre. La revelación es algo que solamente Dios puede hacer. No es algo que puedes conseguir estudiando en un seminario, no es algo que puedes conseguir solamente viniendo a la iglesia. Necesitamos desear que en nuestro espíritu Dios muestre la dimensión y la grandeza de que Jesús es Dios y que somos los más privilegiados al poder seguirle porque Él existe y porque es nuestro Dios, porque está con nosotros, porque ha hecho todo para sacarnos de las tinieblas a la luz. Así que yo quiero que oremos y que juntos podamos unirnos en una oración genuina, clamando y rogando que el Señor
se revele hoy a través de este evangelio y lo que viene durante estas predicaciones. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque una vez más estamos aquí. Una vez más no estamos aquí por una persona o por una iniciativa humana. Reconocemos que si estamos aquí es porque tú nos has traído, Señor. Tú eres soberano. Y en esta mañana, con corazones humildes, queremos reconocer que hasta hoy, Dios, no es suficiente con lo que conocemos acerca de ti. Nuestras vidas nos lo dicen. Nuestra falta de fe nos lo dice. Nuestra falta de gozo. Nuestra falta de pasión por vivir. Y muchas cosas que nos rodean y que hacen que nuestra vida muchas veces no reflejen lo que tú esperas. Nos dicen que necesitamos urgente, que tú, por favor, Dios, por amor a tu nombre, por amor a Cristo resucitado, por amor al precioso sacrificio y valioso que hiciste en la cruz, Señor, que las verdades aún imperceptibles de quién eres tú, Jesús, se hagan reales en este proceso, en estas personas. Señor, hoy decidimos decirte, más allá que un nombre, queremos escuchar tu voz, queremos conocerte más. Necesitamos que Cristo sea revelado de una manera sobrenatural en nosotros. Espíritu Santo, tú estás aquí y tú prometiste que nos guiarías a tu verdad. Y sabemos, Dios, que tu palabra es la verdad. Queremos arrepentirnos, Señor, de tener una visión pequeña de Jesús. Y queremos hoy caminar hacia la verdad de que tú eres Dios, de que exististe desde antes de crear el mundo. Eres preexistente, existirás aún después de este mundo. Todo fue creado por medio de ti, Señor. Por lo tanto, todo lo que somos, absolutamente todo lo que emprendemos como humanos creados por ti, Señor Jesús, dependen de ti mismo, dependen de conocerte, dependen de disfrutarte, dependen de confiar en ti. Y por eso te rogamos a una sola voz, todos los que te deseamos en esta mañana, por favor, muéstranos a Cristo. Muéstranos a Cristo. Revélanos de forma sobrenatural la grandeza que habitó en ese cuerpo humano, que habita hoy entre nosotros. Por amor a tu nombre, hoy muéstranos a Cristo. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. El sermón del día de hoy lo he denominado el origen de una fe sólida. Y si vamos a hablar acerca de la fe en Jesús como Dios, entonces tenemos que hablar de cuál es el origen. Cuando Juan estaba pensando en este texto, estaba pensando en cómo él iba a alimentar la fe de creyentes judíos perseguidos en diferentes lugares y tal vez en contextos que no aportaban a el incremento de su fe. Y por eso Juan hizo todo lo posible por hacer que la imagen de Cristo fuera algo mucho más elevado que los otros evangelios. Juan se esforzó por usar todos los recursos que conocía para hablar de la magnificencia, de la altura, de la dimensión del Salvador que tenemos en Cristo, del Dios que se hizo hombre en Cristo. Y por eso Juan empieza de esta manera con el texto que vamos a leer hoy. Muchos de los comentaristas, Steve Lawson dice que Juan es como el monte Everest de la teología. Y todos sabemos que hay gente que ha muerto para subir a la cima del monte Everest. Que nuestro cristianismo no sea un cristianismo muerto tratando de ver a Jesús, sino que a través del libro de Juan, que es su palabra, y a través de cada texto de la Biblia nosotros podamos llegar a la cima, que podamos estar deleitándonos en saber que conocemos a nuestro Salvador, que podemos ver el asombro que veía Juan, ese mismo asombro que tuvo al estar recostado en el regazo de Jesús y al mismo tiempo saber que le sentía como humano, completamente humano, pero también completamente Dios.
el Señor nos permita conocer este misterio. Necesitamos su ayuda y necesitamos también de todo tu interés. El propósito de este tiempo, entonces, es que si nosotros hemos sido creados en Él, solamente Él puede iluminar las tinieblas de nuestra fe. Nosotros tenemos desafíos para creer, pero si nosotros hemos sido creados en Él, solamente Él puede iluminar las tinieblas de la fe que hay en nuestra vida. Y quiero que vayamos juntos al texto que vamos a leer hoy. Va a estar obviamente en el capítulo 1 de Juan, desde el versículo 1 al versículo 5. Leámoslo juntos. Leámoslo juntos. Leámoslo juntos. Nueva Biblia de las Américas, el Evangelio de Juan, el último evangelio escrito, el hombre más cercano a Jesús. Si alguien nos puede decir quién era Jesús, era Juan. Vamos a ver qué dice el versículo 1. Leámoslo con fe, leámoslo creyendo que su palabra hoy va a transformar la percepción que tenemos acerca de Jesús. Juan quiso narrar esto. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Esta es la palabra de Dios. Y el Evangelio de Juan es como un testimonio y una respuesta a un contexto, como les decía ahora, que no era un contexto que estuviera muy a favor de los creyentes. Entonces los creyentes estaban más o menos en el año 90 después de Cristo. En el año 60, después de muchas persecuciones hacia la fe, en el año 60, el emperador Nerón empezó a darse cuenta que había un grupo de personas diferentes a los judíos que no se arrodillaban ante el imperio, no adoraban a los líderes del imperio romano. Y eso para el imperio romano era como una rebeldía entre ellos. Entonces ellos decidieron perseguir a estos rebeldes y por medio de diferentes condenas echarlos a el Coliseo romano, que fueran comidos por animales ahí, quemarlos vivos, perseguirlos, humillarlos. Surge un acontecimiento y es que hay un incendio en Jerusalén y Nerón, por el odio a los cristianos, los culpa de esto y a partir de ahí surge una persecución mucho más fuerte. En ese tiempo, ser seguidor de Jesús definitivamente era algo de muchísimas convicciones. Y Juan, en un contexto realmente muy difícil, decide recordarle a los creyentes después de 30 años de este acontecimiento que narro, que sigue la persecución aún en diferentes ciudades, recordarles en quién ellos han creído. ¿Y por qué es tan importante recordar este contexto? Porque para ellos, en medio de la dificultad, era todo un desafío creer que valía la pena creer en Jesús. Y algo de lo que nos dice este contexto era cuán difícil era creer en Jesús en ese momento. Tal vez hoy no estamos siendo perseguidos por romanos, tal vez no estamos siendo enviados a coliseos romanos, tal vez no estamos siendo quemados vivos, pero nuestra fe está siendo perseguida de tal manera que necesitamos incrementar nuestra mirada a Jesús. ¿Qué tan clara y qué tan confiada está tu vida en que Jesús es Dios, se hizo hombre y que Él es tu Salvador? ¿Qué tan confiado estás en eso? Porque va a depender de eso a dónde vas a buscar tu salvación. Y así como ellos estaban tratando de buscar su salvación en tal vez la paz, necesitaban recordar que su salvación solamente estaba en Jesús. Algo de que nos recuerda un poco más acerca del contexto es Apocalipsis. Cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, también está en un contexto similar al de Apocalipsis. Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis. Y hay un par de iglesias que nos ayudan a ver cuál es ese contexto que podrían estar viviendo los cristianos en esa época. Hay una iglesia que era la iglesia que estaba en una ciudad llamada Filadelfia. Y hay otra iglesia
que era la iglesia de Esmirna. Y Juan escribe esto a Esmirna. Escribe esto para decirles que se alienten en medio de la dificultad. Apocalipsis 2:8 dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso decía el apóstol Juan a través de las palabras de Jesús a la iglesia en Esmirna. O sea que lo que nos da este contexto que es que eran gente que estaba siendo perseguida, gente que iba a ser encarcelada, gente que estaba siendo realmente asediada por un pueblo judío. También nos dice esto un poco más del contexto, la iglesia que está en Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado mi palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré a la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. El vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y este contexto de lo que está pasando en Apocalipsis nos dice un poco de lo que los cristianos estaban viviendo en esa época. ¿Y por qué es tan importante que nosotros veamos esto para ver el significado de Juan? Porque en medio de la persecución, en medio de la tentación, en medio del juicio, en medio de la injusticia, en medio de la enfermedad, en medio de un mundo que para nada te está ayudando a creer en Jesús, es necesario recordar por qué estás aquí. Los cristianos de la época necesitaban recordar que aunque ellos fueran perseguidos, encarcelados, humillados, ellos estaban haciendo todo eso porque estaban poniendo su mirada en quién era más grande que sus perseguidores, en quién era más grande que su injusticia. Y por eso para nosotros es tan relevante ver el Evangelio de Juan, porque necesitamos confrontar nuestra fe. Cuando estás en crisis, ¿a dónde vas? Es la pregunta que siempre nos hacemos aquí. ¿Vas a Jesús? Si tú vas a Jesús cuando estás en crisis y cuando estás en enfermedad, cuando estás en depresión, es porque hay algo en tu mente que te dice: yo sé dónde está mi Salvador. Yo sé que mi Salvador vive, yo sé que Jesús es Dios, yo sé que Él está de mi lado. Pero cuando eso no es así, es porque necesitamos incrementar nuestra confianza y nuestra fe en Jesús. Este texto que vemos aquí acerca de Juan nos recuerda también que Juan tenía mucho que decirnos acerca de Jesús, porque Jesús lo consideró como su discípulo amado, cercano. Juan se caracterizó por ser una persona. Marcos 3 dice que Jesús decía de ellos que eran los hijos del trueno, eran los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, caracterizados por un carácter fuerte y por un carácter tal vez duro, pero después se convierte Juan en el apóstol del amor. Y en este contexto vemos que el corazón de los creyentes era transformado por en quién había puesto su confianza. Los judíos tenían una relación tan contenciosa y eran tan
hostiles con los cristianos, que dentro de sus oraciones había una oración que maldecía a los sectarios cristianos. Ellos se procuraban orar para maldecir a los cristianos. Y Juan escribe un evangelio para animar a los judíos cristianos, indicándoles que la fe que ellos habían puesto en Jesús, ese era el verdadero judaísmo. No ese judaísmo de odio, de orgullo y de religiosidad, sino de personas totalmente representantes de un Dios lleno de amor, gracia, de favor. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de cómo está nuestra fe. Y por eso el sermón de hoy lo he denominado el origen de una fe sólida. Tu fe es una fe sólida, entonces tu fe está depositada en la persona de Cristo como Dios. Él es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu seguridad, Él es tu verdad, Él es tu amor genuino, Él es todo lo que necesitas. Pero ¿cómo entonces vamos a ver que surge esa fe sólida? ¿Cómo y de dónde viene? Y algo muy especial sucede y lo vamos a ver a través de 3 puntos. Lo primero que vamos a ver en este texto, en el versículo 1 y 2, es que el verbo era Dios. Vamos a ver un poco de qué significa el verbo. Algunos sabemos que esto indica que esto es Jesús. Y Juan, ¿por qué escribió esto? Vamos a ver por qué Juan usó la palabra verbo para hablar de Jesús. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el verbo era Dios. El segundo punto que vamos a ver es que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y por último vamos a ver que en Él estaba la vida y era la luz de los hombres. Entonces, entendiendo estas cosas, nosotros tenemos que ver que Juan tenía un propósito. Y el propósito para hablar a los creyentes de esa época era un propósito muy particular. Él se pensó muy bien y Dios obviamente le inspiró en la mejor manera de compartir este mensaje, y quiero que lo recibamos de todo corazón, porque si tú fuiste creado en Cristo, si tú fuiste creado por Dios, fuiste creado por Jesús, entonces solamente Él puede iluminar las tinieblas de tu fe, solamente Él puede hacerte ver en qué momento tu fe está poniendo su confianza en otra cosa. Muchas veces podemos estar poniendo nuestra confianza en el pastor, la confianza en algún hermano, la confianza en un padre, en una religión, en una iglesia, aún en cosas buenas. Pero nuestra fe debe estar puesta en Cristo. Y por eso Juan escribió lo primero, y es: el verbo era Dios. El versículo 1 y el versículo 2 dice así. El primer punto para exponer esto de que el verbo era Dios, dice, está en el versículo 1 y el versículo 2, y dice así la palabra del Señor. En el principio ya existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y es muy importante ver esta frase porque hay una relación directa de esto con algo que está pasando ya en las Escrituras. Pero antes de mencionar esto, vamos a definir la palabra sabiduría. Juan sabía que estaba escribiendo a judíos cristianos, gente que había conocido a Jesús en tierras judías, pero que por la persecución estaban en otros lugares. Así que la palabra verbo para Juan tiene 2 significados. Una es un significado que es un significado cultural y un significado griego. Para los griegos de la época había algo que había creado todas las cosas, era como una energía cósmica, una energía creadora, que para ellos era la filosofía. Cuando ellos se hacían más inteligentes, ellos creían que tenían una conexión con algo superior que había creado todo lo que existía. Entonces, cuando Juan habla de que en el principio ya existía el verbo, él está usando un concepto que para ellos era importante para decirle: el verbo para ellos, esa sabiduría, ese verbo para los griegos era el logos. La palabra griega de verbo es logos. Y los griegos habían interpretado que ese logos era esa energía filosófica creadora. Pero entonces Juan está usando las mismas palabras que ellos creían que eran su energía creadora para decir: miren, esa energía creadora ya existía desde el principio. Y por una referencia de todo el Evangelio sabemos de lo que está hablando Juan, es que el verbo era Jesús. Entonces, la primera parte que vemos que define esa palabra verbo es que Jesús era ese verbo.
Pero él está hablando en ese idioma porque para los creyentes en esa época era relevante que él hablara la palabra verbo, porque esa es la forma en la que ellos iban a entender que lo que ellos pensaban que era superior realmente no eran sus ideologías y su filosofía y su energía creadora, sino que era Jesús mismo desde el principio. Pero otra palabra muy importante que realmente creo que es el centro de por qué Juan hizo esto, y era porque Juan estaba tratando de escribir un nuevo Génesis. Ellos necesitaban recordar que ellos eran el inicio de una nueva ciudadanía que ahora había sido creada en Jesús. Y esto es muy importante porque cuando en Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:3 dice que entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Una de las cosas que hace que nosotros podamos tener una fe sólida es que nosotros pensemos en que nosotros somos creados. Cuando nosotros respondemos la pregunta del inicio de dónde venimos, quién nos creó, entonces nuestra fe se fortalece en poner nuestra confianza en quien nos creó, por todo lo que implica el origen. Si nosotros confiamos en de dónde venimos y si creemos que realmente Dios nos creó, entonces también vamos a confiar en nuestro Creador para planear nuestras relaciones, para planear nuestra relación con Él, para planear nuestras familias, para ver cómo proyectarnos en la vida, porque tenemos un Creador. El inicio de una fe sólida es el inicio, creer que somos inicio por Dios y fuimos creados por Él. Y por eso Juan escribe, en el principio ya existía el verbo. Y miren cómo inicia la Biblia. En su primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una correcta relación intencional de Juan entre Génesis 1:1 y Juan 1:1. Entonces, ¿qué quería Juan? Es como si Juan estuviera teniendo el mismo enfoque que Moisés. Moisés escribió Génesis, Moisés escribió el Pentateuco. ¿Y por qué Moisés escribe la historia de la creación de Dios? ¿Por qué él escribe esto? Porque había un pueblo que ya estaba en el desierto, que estaban desistiendo, estaban dejando de creer en que Dios les amaba de tal manera que aún las dificultades que estaban viviendo eran parte del camino hacia la tierra prometida, el lugar en donde Él les prometió amarles, proveerles y llenarles de toda su provisión como su pueblo amado. Entonces Moisés escribió para recordarle al pueblo de Israel, ustedes son un pueblo creado por Dios y ustedes como creados están seguros en Él, ustedes han sido creados por Él. Y cuando un pueblo, cuando un cristiano, cuando alguien como tú recuerda y cree que ha sido creado por Dios, entonces su fe está puesta en su Creador. Y por eso Juan está tratando de decirle a los creyentes en estas situaciones difíciles, como lo mismo que está diciendo Moisés a ese pueblo en el Antiguo Testamento. Ustedes son creados por Dios. En el principio, recuerden que en el principio ya existía Jesús, el Jesús en el que ustedes han creído, es el inicio de todo el universo. No manda la persecución, no manda a los judíos, no manda la enfermedad, no manda la duda, no manda la tentación, no mandan las palabras que escuchamos a nuestro alrededor. Lo que debe gobernar es que Cristo es el inicio de todas las cosas. Y si Cristo es nuestro creador, entonces solamente Él puede iluminar las tinieblas de nuestra fe. El Salmo 33:6 dice, la palabra del Señor, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. No existen otras teorías. Hay una teología liberal que dice que hay una mezcla entre la teoría de la evolución y la teoría de la creación, y que un día eran como 1000 años y entonces en realidad lo que tenemos es una teoría evolutiva. No. En la palabra de Dios no creemos eso. Nosotros creemos que la palabra de Dios es suficiente, y así como dice el Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Pero ¿saben lo que nos está diciendo Juan aquí? Lo que nos está diciendo Juan era que eran las palabras de Jesús. Era Jesús hablando desde antes de que todo existiera, diciendo que se hagan los cielos, y su palabra hizo que los cielos fueran hechos.
¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué leemos la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios habla al corazón, son creadas nuevas las cosas, son restaurados los corazones, son transformadas las cosas. Juan 1.1, primera de Juan 1.1 dice: lo que existía desde el principio, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Todo lo que existe, dice primera de Juan 1.1, todo lo que vemos, todo lo que hemos palpado, se trata del verbo de vida, se trata de Jesús. Entonces, esta primera porción en donde Juan dice: en el principio ya existía el verbo, lo que quería decir Juan era: en el principio ya existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero cuando Juan usa la palabra verbo, lo que nos está diciendo es: desde el principio estaba aquel que hizo que todo sucediera, era Él. Para los judíos y para los griegos, la palabra verbo, era la misma palabra usada para lo que Dios hizo para crear el mundo. Para los griegos era una energía, pero Jesús dice: estoy hablando del que realmente es la energía creadora, el que realmente es la sabiduría, el que realmente es Dios, es Jesús. Es Jesús. Primera de Juan 5.7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. También esta porción, la porción segunda que dice: y el Verbo estaba con Dios, en este primer versículo, después de la coma dice: el Verbo estaba con Dios. Entonces Juan está diciendo: miren, a quien ustedes han creído es el que creó todas las cosas. Pero también recuerden que eran dos al mismo tiempo, eran tres al mismo tiempo. O sea, cuando la palabra de Dios dice: y el verbo estaba con Dios, quiere decir que ese mismo que ya existía desde el principio y que fue el origen de todas las cosas, estaba con Dios. Eran diferentes, una sola esencia, diferentes. Algunos dicen 100% Dios, 100% hombre, pero es una mala afirmación, porque eso diría entonces que se están peleando por el 100%. No, son completamente Dios, completamente hombre, completamente espíritu, en complementariedad son completos ellos. Ahí los tres son una sola esencia, un solo ser, pero eran dos. Y después dice la afirmación: y el verbo era Dios. O sea, no solamente eran diferentes, sino en quien ustedes han creído. Es el mismo que creó todo, es el mismo iniciador del universo, es el mismo que hace que todo suceda, es el mismo que está al control aún de las situaciones en las que estás viviendo. Así que este primer punto de que el verbo era Dios, ¿qué tiene que ver con nosotros? Si Cristo existió desde siempre, todas las preguntas se responden en Él. No hay pregunta que no pueda ser resuelta en Jesús, porque Él es la inspiración de todo. Más adelante vamos a ver que por Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que existe, todas las sensaciones, todas las emociones, todo lo creado, toda la parte natural, todo lo que somos en nuestra mente es creado en Él. Entonces todas las respuestas están en Él. Cuando carecemos de sentido, Él es la respuesta. Él es nuestro significado. Él es nuestra proyección hacia el futuro. Él es nuestro sustento en medio de nuestro caminar. Él es el que hace que nuestra convicción sea firme, porque Él ya existía desde el principio y Él es el que estaba con Dios, y porque Él es Dios y porque todo fue creado por medio de Él y para Él. La vida misma existe por Él. Jesús es Dios. Esto nos dice la preexistencia de Jesús. Jesús no existió cuando nació en el pesebre. Ese no es su origen. Su origen es desde siempre. Y la pregunta que hacen todo el mundo: entonces, ¿de dónde nació Jesús? ¿De dónde salió Dios? Bueno, esa es una pregunta que no se le puede hacer a un Dios que siempre ha existido. Eso se le podría hacer tal vez a un bafle, a una persona como tú. Le podríamos decir: ¿de dónde saliste? Y podríamos decir: saliste de aquí. Pero tenemos un Dios preexistente. No le podemos hacer esa pregunta a un Dios que siempre existió. No es una pregunta para un Dios que siempre ha existido, porque no tiene origen. Él es infinito y Dios es Jesús. Jesús es Dios, el Espíritu Santo está con ellos y nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús
porque Jesús es Dios. Y esto es lo que veíamos en Isaías 1. Cuando Isaías vio la visión del gran trono, estaba viendo a Jesús en el año de la muerte del rey Usías. Vi yo al Señor sentado sobre su trono, santo y sublime, y la orna de su manto llenaba el templo, le rodeaban querubines, su voz, lo que veía Juan en Apocalipsis, es la imagen de Jesús. Él es lo que podemos ver de la inmensidad de Dios. Así que yo quiero preguntarte, ¿tu relación con Jesús es una relación con Dios? Si Jesús es tan sublime, tan alto, tan glorioso, tan poderoso, tan lleno de magnificencia y se ha humillado para relacionarte contigo, ¿tu relación con Él es coherente a que tú te estás relacionando con Dios? Tal vez lo primero que tienes que arrepentirte es de creer en tu mente que Jesús simplemente es un maestro para ti, pero no es Dios, no es alguien que es digno de tu confianza. Sus palabras no crearon el mundo, mucho menos van a crear una realidad diferente en tu vida, mucho menos te van a llenar de gozo, certeza y confianza. En el principio Él estaba con Dios y creemos en un Jesús que está al control de todas las cosas. Juan empezaba por recordarle a los creyentes, ustedes son creados y han puesto su confianza en Jesús, no por Él ser un maestro, Él era Dios, el que ustedes vieron caminar era Dios. Del que estamos hablando aquí, del que Juan escribió, la razón por la que le adoramos es porque Dios se hizo hombre para buscarnos. Dios existe, Él está en su trono, Él gobierna sobre todas las cosas. Su palabra gobierna sobre cada rincón, los infiernos le temen, todos se arrodillan delante de Él. Llegará un día en donde toda rodilla se doblará ante su presencia y nos relacionamos y creemos en Jesús, porque eso es Jesús. Jesús es Dios, es temible, pero también es lleno de gracia y tenemos la oportunidad de relacionarnos con Dios a través de Jesús, disfrutar de su amor y su misericordia. Y sigue el argumento de Juan. El primer argumento es somos creados, el segundo punto es todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Entonces miren la conexión que hace Juan. Primero les recuerda a ellos para que ellos puedan tener una fe sólida, y también nos está recordando el Señor a nosotros. Si tú quieres tener una fe sólida, tienes que empezar creyendo que tú eres creado. Debes creer que tú eres creado. Si tú quieres creer y que tu fe sea sólida, lo primero que tienes que recordar es que tú no saliste de la nada, tú fuiste creado. Eres creado, vienes del pensamiento de un Dios que es Jesús, y Jesús es tu creador. Y como Jesús es tu creador, eso tiene mucha relación con tu vida. Tiene toda la relación. No hay posibilidad de que un ser humano en la faz de esta tierra no tenga relación con Jesús, porque todos los seres que respiran así le ignoren, aún las personas que blasfeman contra Él, los que deciden ignorarle, los que en estos momentos están escribiendo libros de ateísmo, los que están promoviendo movimientos en contra de Jesús, ellos, aún en su ignorancia, están totalmente relacionados con el Dios que lo creó. Ellos están escribiendo en contra del Jesús que los creó, y esa es la relación que ellos tienen. Son creados. Todos y cada uno de los seres sobre la tierra, todo lo que respire, fue creado en Él. Y eso nos recuerda el versículo 3, lo que representa el segundo punto. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todas las cosas. Y esto es una palabra completamente absoluta, todo lo que existe. Tú eres creado por Él. Versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada ha sido hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice la palabra de Dios. Y esto parecen afirmaciones sencillas, pero si nosotros realmente creyéramos esto, mis hermanos, nosotros iríamos a la fuente de la vida para responder nuestras dudas. Él sería la fuente de todo lo que nosotros necesitamos. Cristo es el inicio, y nuestra relación con el Creador debería ser de total dependencia. ¿Por qué? Porque todo fue creado por medio de Jesús. Es como si todo lo que existe hubiera sido tomado de una bolsa con ingredientes para tener siempre en presencia esos ingredientes y manifestar de diferentes maneras esos mismos ingredientes. Y esa bolsa es Jesús mismo, su grandeza, su esencia. Está puesta en todo lo que somos, nuestros sentimientos, las relaciones, la familia, el trabajo, lo que respiras.
el aire que respiras mientras yo hablo, la energía que conecta las neuronas en tu cerebro fue inspirada en Jesús. El universo en el que estamos flotando en este momento mientras estamos sentados fue inspirado en Jesús. El fondo del mar que todavía esta humanidad no conoce, aunque ha avanzado en lo máximo de la tecnología, está inspirado en Jesús. Las galaxias que todavía no podemos ni siquiera dimensionar están inspiradas en Jesús. Los pensamientos que puedes tener son posibles porque tienes un cerebro que fue inspirado en Jesús. Las familias existen porque fueron inspiradas en Jesús y la relación entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El amor que experimentas es porque eso fue inspirado en Jesús. Todo y absolutamente todo se lo debes a Él. Por el poder de Él, por su esencia, hoy estamos vivos. Y es muy importante que tú puedas darte cuenta que si has sido creado, entonces toda tu vida debería buscar las respuestas en que fuiste creado por medio de Él. Y algo muy importante, las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros no estamos escuchando las palabras de un buen maestro, no estamos escuchando consejos iguales a los de otro libro. La Biblia es la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios crea, solamente la palabra de Dios transforma, solamente la palabra de Dios puede cambiar, solamente la palabra de Dios transforma la muerte en vida, solamente la palabra de Dios ordena lo destruido en belleza. Así que las advertencias de Jesús también son advertencias que provienen de Dios, por un Dios que te ha creado. Entonces, esto, ¿qué quiere conseguir Juan en la fe de estos creyentes? ¿Y qué es lo que Dios quiere conseguir en tu vida? Necesitamos arrepentirnos de la manera en la que vemos a Jesús. Y necesitamos gozarnos al escuchar su voz. Necesitamos gozarnos de conocerle. Necesitamos empeñar todos nuestros esfuerzos para pensar en cómo conocer a Jesús redefine todo lo que somos en todas nuestras áreas. Necesitas recordar que todo lo que eres y todo lo que existe fue creado por medio de Cristo. Y debes entender que hoy respiras por Él y todo lo que tú hagas solamente va a encontrar realización cuando esté en sintonía con aquel en el que fuiste creado por medio de Jesús. No fueron tus papás que decidieron concebirte. Él usó a tus padres, pero desde que antes que tus padres siquiera pudieran conocerte, desde antes que siquiera el mundo existiera, viviera tierra y humanos caminando por aquí, desde antes de que existiera un planeta, desde antes de que existiera el universo, Dios ya había pensado en ti y te creó. Cuando creó a Adán, Dios creó a toda la humanidad. Solamente Dios puede pensar así. Solamente Dios pudo pensar que cuando creó un hombre, creó a todos los seres vivientes existentes en el futuro, los animales, todo. Él pensó en ti. Eso te hace profundamente especial, pero te hace profundamente dependiente de la inspiración en la que fuiste creado. Todo lo que eres debe estar en sintonía con la fuente de tu creador. Él es el impulso de tu existir. Así que debes arrepentirte de no vivir en sintonía con aquel que te creó. Y debes de reflexionar si realmente eso es lo que tú estás viviendo. Cuando tú vas a pensar en algo que debes hacer, en una decisión que vas a tomar, estás pensando, ok, soy creado. Cuando alguien te dice algo que está en contra de tu identidad y te hace sentir mal o algo que está afectando tu vida, tú estás recordando primero que eres creado y estás recordando lo que Jesús dice primero. Uno de los grandes problemas del cristianismo es que solamente es un cristianismo intelectual. Y cuando vamos a ver la vida de las personas, entonces las personas no quieren obedecer a Dios porque su fe no está puesta en un Jesús que fue la esencia de todo lo que ellos son. Y me incluyo dentro del proceso de decir, yo tengo que hacer esto, no necesariamente porque sea lo que más me guste, lo hago porque soy creado. Y si soy creado y mi creador dice que esto es lo que debo hacer, entonces es bueno. Tengo que ser coherente a lo que creo. Soy creado en Jesús
Y sus palabras son como las directrices de un papá que me dice: yo sé perfectamente qué es lo que te hace bien porque yo te creé. ¿Tú puedes creer en eso? No son las palabras de un maestro aburrido y lleno de rabia porque no cumple sus leyes. Son las palabras amorosas de un Dios que sabe perfectamente qué es lo que te hace bien. Y por eso las palabras de Jesús no son consejos, son órdenes de Dios, llevándonos a vivir lo que realmente nosotros deberíamos de vivir. Así que si tú has sido creado en Dios, en Cristo, solamente Cristo mismo y conocerle a Él pueden alumbrar las tinieblas de una fe defectuosa. Todo el tiempo necesitamos purificar la fe que hemos puesto en Jesús, porque ponemos nuestra fe diciendo: tú eres mi creador, pero yo quiero manejar esto como si yo fuera el creador de esta área en mi vida. Tú eres, sí, yo creo en Jesús, pero cuando viene la situación económica, entonces yo lo que necesito es más dinero, más trabajo. Yo creo en Jesús como mi creador, pero cuando tengo problemas con esta persona, entonces me lleno de rencor. Mi única suficiencia, mis palabras deben ser solamente lo que mi creador dice de mí. Y el gran privilegio que tenemos es que a pesar de que nosotros hemos ido en contra de nuestro creador, a pesar de que nosotros no estamos a favor de lo que el creador ha dicho, Jesús mismo, el autor y consumador de nuestra fe, que es el mismo autor de nuestra existencia, él mismo fue a la cruz, porque solamente Él sabía cómo reemplazar ese corazón que no confiaba en Él. Y nuestra confianza puesta en Él entonces transforma nuestra vida por eso. Y por eso el tercer punto es que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El versículo 4 nos recuerda cómo nosotros resolvemos el gran problema de ser creyentes, pero vivir en incoherencia. Decir creo en Jesús, pero nuestras respuestas no están en Él. No nos apasionamos. ¿Por qué no nos apasiona conocer a Jesús? ¿Por qué no estamos metidos con urgencia en la palabra de Dios? ¿Sabes por qué es eso? Porque no creemos que Jesús es Dios. Si tú estás seguro de que Dios es todopoderoso, que Él es fiel, que Él es bueno, que Él gobierna soberanamente sobre todas las cosas, entonces cada vez que estés preocupado, no estás desesperado y con ansiedad, estás buscando a Jesús, porque Él es el que te permite conectar con lo que realmente es Dios, y Dios es soberano. Estoy tranquilo. Cuando tengo problemas, mis respuestas están en Jesús. Creo que Él es Dios, creo que Él creó todo, creo que Él es soberano, creo que Él es todopoderoso, creo que Él me ama, creo que Él está conmigo y Jesús es la puerta, Él es el verbo, Él es mi respuesta, Él es mi vida, Él es mi futuro, Él es mi pasado, Él es mi seguridad, Él es mi amor verdadero, Él es Dios. ¿Crees que Jesús es Dios? Necesitamos urgente que el Señor nos lo revele. Y mientras yo predico la siguiente parte, que es la parte en donde hay esperanza para corazones que no creemos que Jesús es Dios, ora aquí conmigo, ora ahí donde estás, ruégale: Señor, muéstrame esto, porque todavía en mi dificultad busco amores, todavía en mi dificultad busco dinero, todavía en mi dificultad busco posición, todavía en mi dificultad busco aceptación, busco seguridad, porque no todavía he comprendido que Jesús, tú eres Dios, tú me amas, tú estás conmigo, tú lo hiciste por mí, tú eres la vida. El punto 3 es que en Él estaba la vida y era la luz de los hombres. El versículo 4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Hay una verdad teológica muy importante aquí. Cuando vemos que la palabra de Dios en el versículo 4 dice: en Él estaba la vida, entendemos que el mundo fue creado, Dios puso vida en el mundo, pero cuando la palabra de Dios habla en pasado es porque hay algo que pasó con la vida en este plano. Lo habla como si fuera una noticia del pasado, como si ya la vida no estuviera sobre la faz de la tierra. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
En Cristo está la vida, en Cristo está la esperanza, en Cristo está la verdad. Y hace rato, mis hermanos, que en este mundo la vida de Cristo no es lo que lidera. Y todas las personas con las que nosotros nos relacionamos que no confían en Jesús están muertas. Efesios 2:2 dice que nosotros hemos sido traídos de muerte a vida. Antes ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados. Para Dios la vida no es respirar, comer, tener una familia, perritos. Mis hermanos, lo que nosotros vemos en la sociedad, eso no es la vida. Tu desesperanza, tu miedo, tu inseguridad, tu pecado y lo que ha protagonizado un mundo como este, eso no es la vida. Y por eso Juan empieza recordando, primero ustedes han sido creados, todo ha sido creado en Él, pero su vida está en Él. Su vida está en Él. Y miren lo que decían los profetas. Lo que está diciendo Juan es, miren, nosotros fuimos creados en Jesús, ustedes fueron creados en Él y no se les olvide que Cristo es el cumplimiento de las profecías. Estábamos esperando a Jesús. Malaquías 4:2 dice, mas para ustedes que temen en mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Lo que estaba diciendo Malaquías es que algún día vendrá el sol de justicia. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús es la luz, es porque desde hace rato nosotros estábamos esperando una luz que alumbrara nuestras tinieblas, y por medio de muchísimos profetas y hombres de Dios en la antigüedad se habló de un Dios bueno, pero siempre la profecía era Jesús. Jesús es el sol resplandeciente de justicia que la humanidad estaba esperando. Conocerle a Él hace que nuestras tinieblas ya no tengan lugar. El profeta Isaías, en Isaías 42:6 dice, yo el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Cuando Juan habla de que Jesús es la luz, no es por otra razón que porque este mundo está en tinieblas. Este mundo no reconoció que Dios se hizo hombre y le rechazó, le crucificó. Pero Jesús es tan resplandeciente, mis hermanos. Jesús es tan glorioso que cuando alumbra tu corazón tú entiendes y sabes diferenciar entre las tinieblas y la luz. Y podemos ver en Cristo cumplida la promesa de ese sol de justicia que puede realmente alumbrar en las tinieblas de la fe que has puesto en Jesús, porque tal vez nuestra fe está defectuosa. El versículo 5 dice la palabra de Dios, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Así que cuando el versículo 4 está hablando de que Jesús es la luz de los hombres, también está haciendo una comparación. Él es la luz, Él es toda la esperanza. Cuando la palabra de Dios dice Él es la luz, es porque no hay ninguna otra luz. No hay ninguna otra cosa que te pueda ayudar a ver en medio de un mundo a tientas, en donde las tinieblas han logrado oscurecer hasta el rincón más hermoso, en donde las tinieblas han acaparado la educación, han acaparado las familias, los matrimonios, aún las iglesias mismas han sido la plataforma de las tinieblas. No se predica la palabra de Dios, se predica de humanismo, se predica de prosperidad, se predica de tantas cosas. Las tinieblas han tomado un control tan importante en nuestra creación que el sol de justicia tuvo que venir a resplandecer. Y eso es muy importante, porque la conexión con la verdad esperanzadora de Jesús es que a pesar de que nuestras tinieblas han hecho lo que queramos con nosotros, en contra de nosotros, en contra de Dios, el sol resplandeciente tiene la capacidad de iluminar las tinieblas. Pero una cosa es cierto, mis hermanos, y es que nosotros tenemos que entender que el ser humano está totalmente depravado. Sin la luz resplandeciente de Jesús, sin la luz del sol de justicia iluminando nuestra fe, nosotros no tenemos ninguna esperanza. Jesús tuvo que venir a encarnarse, así como dice el versículo 5, la luz brilla en las tinieblas. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús está en toda su capacidad para iluminar las tinieblas,
pero las tinieblas no la comprendieron. Algo que ha ocasionado la caída en el ser humano es que el ser humano es incapaz de ver la luz. El ser humano es incapaz de poder escoger a Dios, es incapaz de realmente poner su confianza en aquel que es la luz de sus propias tinieblas. ¿Por qué? Porque no la comprende, dice el versículo 5. No tenemos la capacidad de comprender a Jesús. No tenemos la capacidad de comprender su resplandor, su amor, su gracia. No tenemos la capacidad. El libro de Juan, en el libro que les acabo de compartir, nos explica la doctrina de la gracia, y una de las cosas que nosotros como humanos tenemos que comprender es que somos totalmente dependientes de la luz resplandeciente de Jesús, porque nuestra mente no puede escogerle a Él. El ser humano no puede escoger a Dios porque está totalmente depravado, no le puede entender. Lo que nos está explicando Juan aquí es que la mente del ser humano ha sido afectada en su comprensión. No puede, mis hermanos, no podemos comprender a Dios. No podemos valorar a Jesús como lo que realmente es. No nos apasiona por eso. No le seguimos por eso. No nos apasiona cantarle por eso. No nos interesa la palabra de Dios por eso. Porque si nosotros realmente le comprendiéramos, entonces nosotros nos apasionaríamos porque todo lo que nosotros hagamos está en coherencia, aquel que es la luz de los hombres, aquel en el cual está la vida. Pero lo que nos recuerda el Evangelio, lo que nos recuerda la obra de Cristo, es que el poder de la luz que hay en el sol de justicia hizo algo que nosotros no podíamos hacer. Y ese algo es iluminar nuestras tinieblas. Nosotros estamos disfrutando del privilegio, podemos disfrutar del privilegio de creerle, porque Él primero ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que rogar al Señor: Señor, ilumina las tinieblas de mi vida, que yo pueda ver la luz resplandeciente, que nosotros podamos temer a tu nombre, producto de cómo iluminas el engaño de mi vida, de mi mente. Y que yo pueda descansar de que la obra de Cristo es la protagonista en medio de mis tinieblas. Todos aquí tenemos desafíos para confiar en Él, pero la luz del sol de justicia iluminó en una cruz, para que nosotros nos diéramos cuenta que aunque un mundo mató a la vida misma, en las manos de los humanos, en sus propias manos, asesinaron a aquel creador, aquel que los había creado. Algo más grande que el mundo nació en un pesebre y el ser humano no lo pudo comprender. Somos diferentes a los que clavaron en una cruz al Salvador. No somos diferentes. Hoy, cuando nosotros no podemos confiar en Jesús como nuestras respuestas, es como si le volviéramos a clavar ahí. Pero nuestra esperanza es que ese que fue crucificado resucitó de tal manera que nos hizo ver que solamente alguien que tiene poder sobre la muerte podía haber sido el creador de la vida. Aquel que fue el creador de tu vida está vivo, resucitó, y conocerle a Él, conocer cómo Él ilumina las tinieblas del corazón de los hombres al morir por sus pecados y guiarlos en una vida como a Él le agrada, es la obra que tienes que abrazar. Es por gracia que hoy Dios ilumina las tinieblas de tu corazón y de tu falta de fe. Así que si en Él estaba la vida de los hombres, y si hoy se te está permitiendo recordar que Jesús es Dios y que Jesús es el inicio de todas las cosas, conocerle a Él va a ser tu esperanza. Conocerle a Él va a iluminar las tinieblas de tu existencia. Tus desesperanzas van a desaparecer a los pies del sol de justicia, que es Cristo en la cruz, muerto por ti y resucitado para darte una vida diferente. Hoy puedes perdonar porque el sol de justicia ha brillado en tu rencor. Hoy puedes gozarte porque el sol de justicia es tu verdadera felicidad, no la voz de las personas. Hoy puedes proyectarte con seguridad y sin miedo hacia el futuro porque el sol de justicia, el que murió por tu falta de fe y tu falta de confianza en Él, hoy pone en tu corazón un corazón que puede confiar, que puede creer, que ha sido creado, que fue creado por medio de Él y que por lo tanto camina hacia ese Everest, a ese Jesús que le creó y que es el principio de una nueva vida con Él.
Conocer al Jesús es nuestra esperanza. Y me quedo corto aquí para poder narrarles todas las cosas que hay detrás de conocer al Sol de Justicia. Juan también se quedó corto aquí. Él solamente estaba tratando de decir es el verbo. Miren eso que ustedes están tratando de buscar en medio de ese contexto, todo lo que la filosofía griega les dice, no, se trata del Creador. Recuerden, Moisés le dijo que fuimos creados en Él. Jesús estaba desde el principio. Tu esperanza es poner tu mirada en un Dios que pensó en la humanidad de una forma llena de gracia y de favor. Así que el día de hoy nosotros tenemos que reconocer que nuestra fe necesita ser fortalecida, pero el inicio de la fe es creer que Jesús estaba desde el principio. El inicio de una fe sólida es creer que yo fui creado por medio de Él y por lo tanto Él es el que ilumina ese sol de justicia, Él es la vida. No busques vida en nada más que no sea Jesús, sigue trabajando, esa no es tu vida. Sigue enamorándote si es una vida que realmente es una relación que delante de Dios está bien. Sigue haciéndolo de la mejor manera, cuida tu corazón, pero ahí no está tu vida, esa persona no es tu vida. Sigue estudiando. Es muy importante que sigas capacitándote, pero el estudio no es tu vida. Tal vez todas esas cosas se conviertan en tus tinieblas sin darte cuenta porque te están robando el privilegio de poner tu mirada en que realmente eres creado. No fuiste creado para ser un profesional, no fuiste creado para eso. No fuiste creado para tener una relación como tu centro en la vida. No fuiste creado para tener cosas materiales, para tener el centro de tu vida en esas cosas. Fuiste creado por Jesús y fuiste creado para Él. Y todo lo que hagas tiene que apuntar a que fuiste creado para Él. Y eso solamente es posible cuando tú pongas tu confianza en un Jesús que te creó. ¿Crees que Jesús te creó? ¿Crees que Jesús murió por las tinieblas que hay alrededor de tu fe? ¿Crees que Jesús es el sol de justicia que puede iluminar tu camino? Qué bueno que hoy día pueda ser el día de arrepentimiento y fe y que Juan sea como ese monte Everest, que tú caminas de la mano del Espíritu Santo para ver el sol de justicia en la cima que ilumina todo lo que está pasando en tu vida. Hay esperanza para tu situación porque fuiste creado en Jesús, estás en el lugar correcto. Estar escuchando acerca de Jesús, estar revelando a tu vida que estás buscando en los lugares incorrectos esperanza que nunca tendrás. La esperanza está en Cristo. Abraza la verdad de que fuiste creado por medio de Él y que solamente Él es la vida y la luz a tus tinieblas. Oremos. Señor, gracias. Es tan difícil ver que tú eres Dios. Es tan difícil vivir en coherencia a eso, Señor, que una vez más con todas nuestras fuerzas queremos clamarte, Dios. Así como el deseo que tenía Moisés con su pueblo de que recordaran que habían sido creados y que no había otra razón para vivir en la vida, sino en coherencia al Dios que les había creado. En el mismo sentir que tenía Juan y que pusiste cuando Juan escribió, ese deseo que tuviste para que él escribiera esto para nosotros, podamos ver materializado en nuestra vida que Jesús es Dios, que Él es la vida, que Él es el único que puede iluminar en nuestras tinieblas, que ahí cuando moriste, cuando todo el mundo creyó que había oscuridad, era el sol de justicia, ese resplandor que vimos cuando resucitaste, esa presencia que hoy nos acompaña. Tú eres la vida, tú eres nuestra seguridad, Señor. Te rogamos que por favor nos ayudes a recordar que tú solamente eres la vida y que nuestra fe necesita ser iluminada por el resplandor de tú que eres el sol de justicia. Señor, te rogamos que por favor puedas revelarnos a Cristo y que este solamente sea el inicio de un camino en donde cada vez Jesús se hace más claro para nosotros, en donde Jesús es Dios de una manera más tangible en todo lo que somos. Yo quiero rogarte ahí donde tú estás. Tal vez Dios te ha estado hablando de que tu vida no se ha rendido a Jesús,
Si tú crees que en ninguno de tus problemas tu respuesta está en Jesús, si tú crees que todavía estás en totalmente dependencia de la aceptación, la aprobación, el estatus o la estabilidad en salud económica como tu realización, tal vez hoy sea el día en donde tienes que pedir perdón a Dios porque tú has creído que la vida está en otra cosa. Señor, que podamos despreciar la enfermedad, que podamos despreciar la pobreza, que podamos despreciar la ruptura, que podamos despreciar el mismo desprecio, porque entendemos que nuestra vida está en ti, no en nada más. No importa qué diga la gente, no importa qué nos diga la sociedad, Señor, tú eres la vida. Y yo quiero rogarte ahí donde tú estás, que tú puedas, si te has caracterizado por una vida en donde tu confianza no está puesta en Jesús, aún tú que estás convencido de que has creído o tú no estás convencido, hoy sea el día en donde tú puedas decir, Dios, yo quiero experimentar esto de que tú eres Dios en mi vida. Ilumina las tinieblas de mi fe. Recuérdame que soy creado. Recuerda que todo lo que soy fue creado por medio de ti. Recuérdame que solamente conocerte a ti va a iluminar las tinieblas de mi propia convicción acerca de Dios. Y yo te pido, humíllate y ríndete porque Jesús es Dios. Por lo tanto, Él es el Señor. Reconoce su gobierno en tu vida. Reconoce todo lo que Él es. Y humíllate ante Él. Decide someterte a sus mandatos, a su guía, a su amor y sobre todo a esa gracia que ilumina tus tinieblas. Perdona. Ama. Entrega. Porque Jesús te amó, te perdonó, se entregó por ti. Y tú ahí que estás convencido de que has creído en Jesús durante este tiempo, ruega al Señor por una nueva dimensión en donde tu vida sea más coherente a que has sido creado. Que tus respuestas estén en Jesús, que todo aquello en lo que estés buscando respuestas, esperanza, seguridad, aprobación, hoy se derrumbe delante del sol de justicia. Señor, yo te ruego por estas personas para que tú puedas traer a ellos la convicción de que Jesús es Dios y que cuando moriste en la cruz nos diste la oportunidad de arrepentirnos, de creer en otras cosas. En la cruz murió nuestra incredulidad, así como el propósito del Evangelio de Juan, que hoy podamos creer más en ti y que el sol de justicia ilumine nuestro camino en medio de un mundo en tinieblas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. En ese mismo sentir, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Yo había puesto una canción, la canción de hace 8 días para la Santa Cena. Vamos a preparar esa canción. Y yo quiero que el día de hoy, que nosotros hemos creído que realmente la palabra de Dios es nuestra guía, tal vez nuestro arrepentimiento hoy no sea un enfoque netamente en nuestro pecado. La palabra de Dios en Hebreos nos recuerda que